tardes y vamos a continuar con este ciclo, con esta nueva edición de las Conversaciones de San Esteban, reformas necesarias para una sociedad en cambio. En esta tarde vamos a tratar la cuestión de la reforma educativa y para ello está con nosotros, nunca se lo agradeceremos suficientemente, don Ángel Gabilondo, una de las personas conocidas en el ámbito cultural, en el ámbito también social de la vida española. Hay días en donde esta casa, con toda la impresión arquitectónica que tiene, se viste de gala y hoy es uno de ellos por la presencia de don Ángel Gabilondo entre nosotros. Como creo que es conocido por todos, él nació en San Sebastián, aunque ha desarrollado prácticamente toda su vida profesional en Madrid, y actualmente es el defensor del pueblo, cargo que desempeña desde noviembre del 2021. Su ocupación principal, que no es solo ocupación, sino que es una entrega personal, como él mismo dice, ha sido la docencia universitaria como catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid y como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Como corresponde en un buen profesor de filosofía, entiende que esto es algo más que una dedicación profesional, es una forma de vida. Creo que en la tradición filosófica así lo han entendido también los mejores filósofos y los mejores pensadores. Su ámbito de docencia ha prestado especial atención al pensamiento contemporáneo. Ha impartido las asignaturas de Metafísica, Historia de la Filosofía Moderna, Hermenéutica y Teoría de la Argumentación. En la Universidad Autónoma de Madrid ha sido también rector desde el 2002 hasta el 2009, siendo a su vez presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid y presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, de la CRUE, desde el 2007 al 2009. En su etapa de rector estuvo, y es algo que le marca personalmente, estuvo especialmente preocupado por la proyección de la universidad en la sociedad, a través de la Fundación del Parque Científico de Madrid y de la Fundación Universidad Empresa. Es conocido también por su compromiso en la vida pública, en la que destaca su trabajo como ministro de Educación de abril del 2009 al 2011. También ha sido portavoz del Partido Socialista Obrero Español en la Asamblea de Madrid del 2015 al 2021 y es asesor de educación en este partido. Entre sus muchas publicaciones voy a destacar algunas que tienen que ver con dos dedicaciones profesionales como filósofo y también con dos rasgos de su personalidad, que es el diálogo y es la cuestión del otro. Me parece que don Ángel a esto le ha dedicado mucho tiempo de pensamiento, de meditación y también de compromiso personal. Entre las publicaciones más recientes está La Vuelta del Otro, Diferencia, Identidad y Alteridad en el 2001, Mortal de Necesidad, la filosofía, la salud y la muerte en el 2003, Alguien con quien hablar en el 2007, El Santo del Ángel, Palabras para comprendernos y Ser de palabra, el lenguaje de la metafísica en el 2015. Como digo, su ámbito de reflexión filosófica gira, además de la metafísica de la que es catedrático, de estas dos cuestiones tan importantes como es la palabra, como es el diálogo, como es el reconocimiento del otro. Ha recibido también muchas distinciones, muchos premios. Destaco los que tienen que ver con lo que explica su presencia aquí en esta tarde, que es su dedicación a la educación. Ha recibido el premio Officier en el Orden de las Palmas Académicas, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Superior e Investigación de Francia en el 2004.
Ha recibido también la Cruz de la Orden de Carlos III en el 2011. Es doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, medalla de oro de la Universidad de Málaga, profesor honoris causa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Chile, medalla de la Universidad Autónoma de Madrid, Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y medalla al mérito educativo de la Junta de Andalucía. Simplemente para terminar esta presentación, indicar lo que creo que está en la conciencia de todos nosotros. Cuando pensamos el diseño de este ciclo de conferencias y pensábamos en la necesidad de una reforma y de un pacto educativo en España, enseguida hubo alguien que sugirió su nombre por ser la persona que como ministro de Educación más próximo estuvo a que se alcanzase el pacto educativo. De todas maneras, como es también una seña de identidad de las conversaciones de San Esteban, no estamos aquí para discutir aspectos concretos de política educativa, sino para ir a las cuestiones de fondo, que son las que en este lugar, en esta Facultad de Teología, en esta casa, siempre nos han interesado y son las que debieran marcar y condicionar la discusión y el debate político concreto, estas cuestiones de fondo que son las que nos interesa analizar. Y también pues advertir de cara al diálogo que él está aquí sobre todo en su condición de profesor universitario, en su condición de experto en educación, y es sobre el tema de la conversación de esta tarde y no sobre otras cuestiones sobre las que debemos orientar el diálogo, sobre la reforma educativa, sobre la necesidad también de un pacto y de un acuerdo en educación. Pues, don Ángel, muy agradecidos, también muy honrados, de verdad, lo digo sinceramente, por su presencia aquí en esta tarde entre nosotros. Buenas tardes, muchísimas gracias a don Ricardo del Luis, que es profesor y vicepresidente de esta Facultad de Teología de San Esteban. Estos son lugares donde uno siente cierto pudor a hablar, ¿no? Yo agradezco mucho a la facultad, a quienes la Facultad de Teología, ¿no?, de San Esteban, y a todos ustedes. Siempre que voy a hablar y encuentro que hay gente delante, me quedo sorprendido. Yo procuraré encontrarme con ustedes a través de la palabra, ¿no? El asunto es que estas conversaciones son conversaciones que vienen de lejos. Y este edificio tiene aroma. Y se dice que el aroma está compuesta por las palabras que se han dicho en un lugar, ¿no?, que son las que crean una atmósfera también para conversar, ¿no? Y yo, en fin, me pongo en el lugar de tantas personas que han estado aquí diciendo palabras importantes y con toda modestia voy a tratar de inscribirme siquiera como oyente en lo que ellos dicen, ¿no? A veces oigo decir a algunos, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo si pensamos diferente? No sea usted ingenuo. Si pensamos diferente no nos podemos poner de acuerdo. Pues yo pregunto, ¿por qué nos vamos a poner de acuerdo si pensamos diferente? Pues por eso, precisamente por eso. Hay quienes consideran que hay que estar de acuerdo para poder acordar. Yo, si estamos de acuerdo, no veo tampoco mucha necesidad de acordar. Y que entienden que esta es la condición previa para intentar un consenso, es que ya estemos muy cerca. Pero yo pregunto, ¿a qué distancia de cerca? Porque la distancia siempre es la distancia de la palabra. La distancia siempre es la distancia de la democracia. La pérdida de la palabra, la pérdida de palabra, es el gran obstáculo para el acuerdo. Aristóteles consideraba que el tamaño de una ciudad, lo que nos permite ser ciudadanos o ciudadanas, es el alcance de la voz, es decir, el alcance de la palabra. Si los de la última fila me están oyendo, es que, y no digo ya escuchando, es que estamos ya formando una polis en este lugar. Se necesita no un acuerdo previo, pero sí hace falta una predisposición, estar dispuesto a dejarse decir algo, no creer que uno lo sabe ya todo y mejor que los demás.
Estar dispuesto a cuestionar aquello que se cree saber. Estar dispuesto a escuchar. Un buen ejemplo de que esto no ocurre es cuando alguien nos dice, me van a oír. Pues si se pone usted así, ya no me interesa mucho. O de que los que nos dicen, ni hablar. Cuando se dice ni hablar, ya estamos señalando que hemos roto la distancia de la palabra, la distancia del diálogo, la distancia de la democracia. Por el contrario, hay que saberse implicados e imbricados con otros. Nosotros nos entendemos conversando. Y conversar, ¿qué les voy a decir a ustedes en estas conversaciones? No es simplemente transmitirse cosas, es transponer nuestro propio saber y aspiraciones a un horizonte más amplio y más rico. Es ser alcanzados por una palabra que no siempre es la palabra nuestra. El consenso no consiste en acallar lo ajeno, ni es la mera coincidencia con los afines. El consenso no es el acercamiento sin más de uno a otro, es el desplazamiento de ambos en la dirección de algo otro. La ausencia de un lenguaje común, si no hay un lenguaje común, eso va a impedir no solo el acuerdo, sino que va a impedir incluso el desacuerdo. Plutarco señaló que el saber escuchar es el principio del saber vivir bien. Pero la conversación posee una fuerza transformadora. Y, no sé, Gadamer dice que la conversación tiene una afinidad con la amistad. Así que entiendo que estos señores y señoras que están en estas conversaciones, lo que habrán encontrado también es algo parecido a una amistad, ¿no? Una filía, si se quiere también. Entonces la pregunta ya no es cómo esperamos y cómo será el mundo que viene, sino qué es lo que podemos hacer para que ocurra lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? ¿A qué estamos dispuestos? El asunto desconcertante es que el mero hecho de decir nos conduce. Creíamos estar hablando de lo que nos ocurre y resulta que nos ocurre lo que se dice en el lenguaje que empleamos. Y es importante reconocer que no todo está en nuestras manos. Hay que ser poco arrogante, es imprescindible tener la humildad de saber y reconocer y hacer la experiencia del límite de nuestra actividad. Y comienza por la constatación de que no nos tenemos del todo a nosotros mismos, de que somos frágiles, de que somos vulnerables. A mí solo me interesa la palabra de quien se considera frágil y vulnerable. No somos pura luminosidad. Igual hay alguno que se ha colado en la sala y es pura luminosidad, pero no somos pura luminosidad, ni somos pura transparencia. Y una pregunta muy desafiante, ¿y si hubiera varias formas de hacer bien las cosas? Unos dicen, no, es imposible. Solo hay un modo de hacer bien las cosas, que suele ser el modo que coincide con el modo en que hacen ellos. Pero pregunto, ¿y si hubiera varias formas de hacer bien las cosas? Porque no hay un manual de instrucciones sobre el vivir, ni hay un manual de instrucciones sobre el aprender. De hecho, Deleuze dice, nunca se sabe de antemano cómo alguien llegará a ser bueno en latín. ¿Por medio de qué encuentros se llega a ser filósofo? ¿En qué diccionarios se aprende a pensar? Los límites de las facultades se solapan unos con otros bajo la forma fracturada de lo que lleva y transmite la diferencia. No hay un método para encontrar tesoros y tampoco hay un método para aprender. Entonces nos tenemos que proponer objetivos educativos, pero los objetivos educativos no deben estar al margen de los objetivos de aplicación universal como formulación explícita de derechos humanos. Hemos conmemorado 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y no podemos poner los objetivos educativos como si fuera algo al margen de los derechos humanos. Y, por tanto, empecemos por decir que ya son objetivos educativos también el poner fin a la pobreza, el reducir la desigualdad, el luchar contra el cambio climático, porque el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente son la clave para el bienestar de las personas y de las sociedades. Y esto lo entienden ya, lo deben entender ya las universidades, que estos son objetivos también profundamente universitarios. Ahora, ese crecimiento económico exige no cualquier economía, sino una economía con corazón. La inclusión social requiere también que haya equidad.
Y la protección del medio ambiente conlleva, en definitiva, humanidad. Ello comporta una serie de estrategias para favorecerlas y la mayor y mejor estrategia de todas para lograr lo que vengo diciendo es la educación, que es absolutamente decisiva. Precisamente, la dignidad humana, aquí estoy reescribiendo el artículo 10 de la Constitución, que es un artículo al que tengo especial devoción, sí, devoción y admiración. La dignidad de la persona es la cualidad propia de la condición humana, de la que emanan los derechos fundamentales, que junto al libre desarrollo de la personalidad son inviolables e inalienables. Perdón porque cite la Constitución, que hay que pedir perdón cuando se cita a veces, por lo visto. Hay una palabra que desvela con claridad la necesidad de la integridad para que sea posible la integración. Es la incorporación sin exclusiones que constituye la raíz común del mundo y del ser humano. Esta es la palabra educación. No faltan quienes insisten en la necesidad de promover la educación en lo que llaman asuntos útiles. La enseñanza tiene que ser enseñanzas útiles. Bien, nosotros estamos un poco ya prevenidos de estas expresiones. Muy especialmente porque el reciente Premio Princesa de Asturias, el profesor Nuccio Ordine, nos dejó un magnífico manifiesto titulado La utilidad de lo inútil, una hermosa lección que brilla aún más si cabe tras su fallecimiento, poco antes de recibir el premio que no pudo recibirlo. El cultivo de la belleza, la extensión del conocimiento, la cura de las enfermedades y el alivio de los que sufren, esto se encuentra con un obstáculo, que es el obstáculo de algunos fanáticos, dice él, que al mismo tiempo se dedican a difundir dolor, fealdad y sufrimiento. De ahí la importancia, digo de paso, por ejemplo, de las enseñanzas artísticas o de las ciencias o la importancia de las humanidades, sin que haya de constatarse explícitamente su inmediata aplicación. Debemos señalar que la educación es el primer instrumento de movilidad social, la mejor ayuda para superar las dificultades económicas y sociales. El mejor regalo que a mí me han hecho, de luego, mis padres fue la posibilidad de estudiar. Tenemos 9 hermanos, muchos hermanos, en una familia humilde, modesta como tantas. Y el regalo que me hicieron mis padres fue la posibilidad de estudiar. Porque en un contexto de vulnerabilidades estructurales, nada es comparable a la educación. Y si hablamos, sí, pero lo que hace falta es una educación de calidad. Totalmente de acuerdo, porque es la base para mejorar la vida de las personas, para el desarrollo sostenible. Totalmente de acuerdo. Pero, ¿por qué en algunos lugares se asocia la calidad al acceso a la educación, que es de lo que se trata, al acceso a la educación? Eso es calidad. A la alfabetización básica para la educación universal, eso es calidad. Y a la igualdad en la educación primaria entre niños y niñas, eso es igualdad. Porque aquí se evidencia de este modo el alcance del término calidad. La calidad empieza por ser una educación con equidad. La calidad sin equidad es elitismo y discriminación. Dado que se educa por contagio, y no solo se educa en horario escolar, esto es para aliviar a los que sean profesores o profesoras, maestros y maestras, tranquilos, no solo se educa en horario escolar. Ya sé que ustedes tienen la culpa de todo lo que ocurre en el mundo y tienen que enseñar de todas las cosas que no enseña nadie en ningún lugar. Bueno, pues ánimo. Pero no se educa solo en horario escolar. De una u otra manera, todo tiene repercusión educativa, es cierto. Ni siquiera el cuidado de sí mismo es solo una tarea personal. Si compartimos que la educación no se reduce a ser un mero aprendizaje, pronto comprenderemos hasta qué punto estamos involucrados y concernidos en algo que desborda las imprescindibles aulas, incluso los imprescindibles entornos afectivos y familiares, hasta los imprescindibles contextos sociales y políticos. Antes de otras necesarias consideraciones que las haré sobre si la educación abre perspectivas a un mundo diferente y prepara para afrontarlo, tenemos que tener en cuenta que dichas condiciones alcanzan en el mundo muchas veces. Pensamos en el mundo primero, antes de mirarnos solo a nosotros, en el mundo. Hay gente que no tiene escuela, ni energía eléctrica, ni salud,
ni sanidad apropiada, ni domicilios que estén accesibles o bien condicionados, ni tienen medios alternativos para una enseñanza y una educación convencionales. Todos estos son síntomas de una fragilidad social, incluso de una enfermedad social. Sí, el conocimiento señalado es el factor de cohesión, pero ninguna exclusión es mayor que la exclusión del conocimiento. Ninguna exclusión ni soledad es mayor que la pobreza. La pobreza es la gran exclusión, es la gran soledad. Nada nos esclaviza más que la ausencia de conocimiento. Por eso el conocimiento, la investigación, las ciencias, las artes, la cultura, la educación, tienen que crecer estrechamente vinculados a los esfuerzos sociales, económicos y políticos, a las condiciones de quienes tratan de vivir y de trabajar juntos. La escuela, por eso, tiene que ser el espacio de hospitalidad sin distinciones. Ha de ser la mejor acogida a las singularidades, la mejor acogida a la diferencia en que consistimos, la mejor acogida a nuestra diversidad con igualdad de derechos. Sí, con igualdad de derechos. Y diferencia, sí, con igualdad de derechos. Así que no tenemos que olvidar lo que se dice ya como casi un lema, pero lo digo de corazón y lo he dicho desde hace casi 25 años, el derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos. Así que no basta el recurso a la educación como un señuelo, pensando que va a resolver todos los asuntos, como si no hubiera riesgos, que simplemente con una formación pues nos adaptaremos muy bien, dócilmente, a las sociedades muy complejas. Esto se diluye si no se adoptan medidas, ahora ya me voy a poner menos estupendo. Todo lo que he dicho no se tiene de pie si esto no va acompañado de medidas presupuestarias, organizativas, curriculares y ejecutivas, porque las convicciones tienen que ir a los presupuestos y se nos ven nuestras convicciones a la hora de presupuestar. Algunos son evidentes. Estas medidas son necesarias para hacer realidad la indiscutible prioridad de la educación como sector estratégico, fundamento para el progreso social individual. La UNESCO defiende que la educación es un derecho humano fundamental, que está indisolublemente ligado a otros derechos, derechos imprescindibles para lograr la paz, estamos hablando ahora de la paz y con razón, el desarrollo sostenible, la igualdad de género, la ciudadanía mundial responsable. Así que la educación aparece como un agente catalizador del desarrollo y contribuye de manera decisiva a reducir la desigualdad y la pobreza. Los éxitos que se han alcanzado en los últimos 20 años respecto a la asistencia en todo el mundo a la escuela primaria, o el número de adolescentes escolarizados, o el número de países que han logrado una mayor paridad en el género y la incorporación en la educación, son muy notables. Estos logros que han tenido lugar en el mundo nos pueden animar, pueden ser la base y el aliciente para proseguir. Pero no tenemos que ignorar que millones de niños en el mundo abandonan sus estudios antes de haber aprendido lo más elemental. No tenemos que olvidar que vivimos en un mundo en el que más de la mitad de los niños y niñas que no están matriculados viven en África subsahariana. Y más del 50% de las zonas afectadas por conflictos o desastres naturales que impactan más a las poblaciones vulnerables. Decimos, bueno, esto pasa en África, ya se sabe lo que es África. Pues bueno, pues vamos a ver qué pasa también en España, antes de echar cohetes. Porque también en España, mientras nos cuestionamos las incidencias, lo estamos haciendo, de las nuevas tecnologías, o el alcance de la formación cualificada y profesional, o la importancia de la relación personal insustituible, la importancia de lo presencial, mientras valoramos el esfuerzo realizado en tantos ámbitos para dar respuesta a esta complicada coyuntura, mientras reclamamos mayor innovación educativa, mientras alumbramos nuevas posibilidades, mientras hacemos todo esto, convivimos en algunos ámbitos con deficiencias estructurales en instalaciones escolares, con dificultades para acceder a determinados centros, con complicaciones para obtener becas y ayudas y con problemas relativos a la prestación de servicios complementarios para el transporte y el comedor escolar. Si alguno dice, ¿de qué mundo habla usted? Lo único que les puedo decir es que salgan un poco más.
porque en ocasiones, con falta de medios personales, a veces materiales, para garantizar la educación inclusiva, lo que conduce a que la atención a los estudiantes con necesidades específicas de apoyo no es aún suficiente o adecuado. Bueno, esto pasa entre nosotros. Se ha dicho, la Comisión Europea lo ha dicho, ¿no? En mayo de 2022 dijo la necesidad de una década digital para los niños y jóvenes. Bueno, cuidado con esto, ya tenemos cuidado, ¿no? Pero se precisa un gran acuerdo en nuestro país para propiciar entornos digitales seguros. Incluso se están solicitando medidas de consenso para un pacto de Estado al respecto. Todo está sostenido hoy, sin duda, en la labor encomiable de tantos y tantos docentes, gracias a quienes lo sois, que despliegan gran número de iniciativas y de proyectos, que tratan de combatir lo que a veces podría invitar a algún desaliento y alguna soledad. Sé que la tenéis, sé que la tenéis, sé que la tienen ustedes. Por eso no es cuestión de dejar esta tarea únicamente en manos de los docentes. Es verdad que nadie aprende por otro ni en su lugar. Hay que crear condiciones para que cada quien pueda llegar a ser el mismo. Es decir, cada quien tiene que desarrollar una tarea personal. Esto no significa ignorar los resultados que brotan de las estadísticas y los indicadores. Cuando nosotros nos proponemos qué vamos a hacer, no podemos eludir alguna serie de cuestiones. Cuando digo nosotros no podemos eludir, pero ¿quiénes somos nosotros como individuos y como humanidad? ¿Qué hay de humano en nosotros? ¿Qué nos queda de humanidad? ¿O ese tipo de asunto ya ha quedado caducado? ¿O ese tipo de asunto no tiene que ver con la educación? ¿O es que estamos ya en otra realidad? Porque hay algunos que dicen, por ejemplo, Steiner dice que vivimos en un tiempo de pospalabra, que la palabra era una cosa que tuvo su tiempo, pero ya somos seres de pospalabra. Bueno, algunos dicen que estamos en un periodo posalfabético. O sea, que si hay alguno aquí que lee, que escribe, que habla, que escucha, que sepa que es un maravilloso dinosaurio de un tiempo que se fue. Las nuevas tecnologías han inaugurado formas diferentes, formatos diferentes y distintos para el lenguaje y la comunicación. Tal vez tenemos que intentar incluso buscar otra terminología en la biología o hacer un anuncio, un preanuncio, un prenuncio del encuentro que ya viene produciéndose con las nuevas tecnologías. Está pasando un encuentro entre la biología y las nuevas tecnologías que está produciendo un nuevo ser. Esperemos que tenga algo que ver con el ser humano. No digo que no, pero tampoco hay que ponerse eufórico. Miren, para ver de cerca el presente, lo mejor es hacer unas citas de hace más de 100 años, que es como se ve con una cierta perspectiva, porque a veces de tan cerca no se ve. Una cita de 1919, de Paul Valéry. Pongámonos en la cuestión. El texto es La crisis del espíritu. Es la primavera de 1919. La guerra había terminado hacía unos meses, dejando un legado de destrucción y de desesperación. No solo entre los que habían perdido, también entre los que habían ganado. Y entonces él dice estas palabras, y hago lo que dice Valéry. He asistido, así que los dinosaurios en pie, cuidado, he asistido a la progresiva desaparición de seres extremadamente preciosos para la formación regular de nuestro capital ideal, tan preciosos como los creadores. He visto desaparecer, era en 1919, habrán reaparecido después, pero él creía que en 1919, he visto desaparecer uno a uno a esos entendidos, que eran aficionados, que no creaban obra, que no creaban tampoco nada con su labor, eran jueces muy apasionados, para los cuales o contra los cuales era bueno trabajar. Han desaparecido los seres que sabían leer, virtud que se ha perdido. Sabían escuchar, incluso oír, y sabían ver. Es decir, apreciaban releer, volver a escuchar, volver a ver. Era un valor sólido y así iba aumentando el capital universal. No digo que todos hayan muerto, no.
dinosaurios vivos. No digo que todos hayan muerto y que no puedan nacer nunca más. Esperemos que nazcan más. Pero constato con pena su extremada disminución. Que hayan venido ustedes aquí a las 8 de la tarde a oír hablar de estas cosas en este lugar ya los coloca en un lugar inclasificable. Por eso tenían por profesión ser ellos mismos y gozar de su opinión con total independencia, que ninguna publicidad, que ningún artículo conmovía. 1919. Por eso aquí no hay preámbulos que podamos hacer en una conferencia. En cierto modo, con la educación pasa lo mismo que con el nadar o con el participar, ¿no? Se ha citado, ¿no?, aquel novicio que quería aprender a nadar antes de echarse al agua. Y dice, mira, no, es que esto se aprende a nadar nadando, ¿no? O aquellos chavales que quieren aprender a participar, no, se aprende a participar participando. Y a educar se aprende educando. ¿Cómo se aprende a educar? Porque educarse es incorporarse en una comunidad. ¿Dónde está la comunidad a la que hay que incorporar a los chavales? ¿Dónde está la comunidad? Educar es incorporarse en una comunidad, en un grupo, en un proyecto, en una tarea, en un desafío. Nadie se educa solo, pero es imprescindible la autoeducación, porque la educación es la incorporación en un entorno afectivo. Necesitan un entorno afectivo, siquiera mínimamente estructurado, frente a quienes deambulan, errantes y solitarios. Lo que es peor, autosuficientes y arrogantes egocéntricos. Por eso hay que incorporarse en una comunidad, pero ahora les voy a... En fin, aquí hay personas que viven en comunidad. Les voy a desalentar en una cosa. Hay que incorporarse en una comunidad concreta, no en la fascinación de una comunidad concreta, de conflictos, de acuerdos, de seres humanos, abierta, plural, inclusiva, próxima y fraternal. Por eso, por ejemplo, para quienes consideramos que el aula es un espacio esencial, es la unidad escolar por excelencia. Yo a veces digo el grito este que parece insurrecto de «a las aulas», no digo el otro. También hay que tener en cuenta la importancia del centro y la importancia de su entorno. Se requiere una acción global, un proyecto innovador. Salvo excepciones, requiere la escala de centro, de redes y de centros y para ello es la clave la organización y las relaciones. Por eso es importante aprender con los otros, aprender de los otros. Séneca decía que es necesario que alguien tire de ti, maestros, maestras. Aprender que los otros, los alumnos, son distintos, diferentes, singulares. No solo son otros como yo, son otros que yo. Es decir, la cita de Levinas, son otros que yo. Aprender que somos plurales, aprender articuladamente, vertebradamente, organizadamente y hacerlo en contextos con personas con oficio. Hacen falta personas con oficio. Por eso es tan importante la autonomía de los centros y que el centro escolar sea considerado una verdadera comunidad educativa. Bueno, de ley llega a decir que una clase, no digo lo que yo estoy haciendo, sino una clase, se debe parecer más a un concierto que a un sermón. No es una descalificación del sermón, es situar en su lugar las clases. Un profesor injusto es siempre un mal profesor. Se trata de hacer surgir lo bueno y hacerlo comprensible, de educarnos para comprender. Si hay voluntad de transformar la realidad y de incorporarse a una comunidad para transformarla, de ahí la importancia del diálogo, la conversación y el sentido del amor. Para transformarse, mejorarse y para propiciar una situación distinta. En la educación hay mucha sorpresa y mucho misterio. Quien entra en estos ámbitos sabe que no vale dar por supuesto lo que va a ocurrir, o yo ya me las sé todas. Si te las sabes todas, déjalo. Por eso querer es querer, que es lo que yo considero que es clave. Así como en las teorías educativas hay muchas diferencias, y algunas son discutibles y otras son discutidas por otras, hay una que es incontestable, que hay que querer a los alumnos. Querer es esperar siempre algo de alguien, y esto es decisivo. Cuando se dice a alguien, pero ¿tú a dónde vas? ¿Pero qué esperas tú hacer? ¿Quién te crees que eres?
No, querer es esperar siempre algo de alguien. Y esto es decisivo en la educación. Diría que es decisivo en la pareja, o también, bueno, con perdón, que es necesario en la vida. No dar por supuesto lo que alguien es o puede llegar a ser. Hacerlo crecer, hacer que crean que haya condiciones para que eso ocurra. Y esta es la pedagogía del afecto. No me refiero a la pedagogía de los afectos. De ahí la importancia de la implicación de todos, de la comunidad educativa. Yo creo que me van acompañando, y por eso lo entiendo que estamos conversando, me van acompañando en este camino que va configurando los elementos para constituir un acuerdo o un pacto. La importancia de la implicación de todos, de la comunidad educativa, de la familia, de los agentes sociales, de las administraciones, de los partidos políticos, de los medios de comunicación, es aprender a ver de otro modo, es aprender a ver otras cosas, a ver lo diferente y al ver al diferente. Y esta es la verdadera innovación. Es incorporar cauces y canales nuevos. Esta escuela plural, de calidad, heterogénea, democrática, participada y participativa, responde a la necesidad de la sociedad que tenemos y queremos. Solo a través de la inclusión de cada singularidad nos educamos en la verdadera convivencia, que es una palabra que se decía antes en unos contextos, pero que es fundamental que repitamos en nuestro país, en España, y que nos repitamos a nosotros mismos. La necesidad de educarnos en la convivencia. Con quien piensa de otro modo y tiene quizás otras convicciones y tiene incluso otras peculiaridades de origen, de sexo, de creencias, de cultura, y que son constitutivas de quien es. Aprender con ellos, con ellas, y confirmar incluso el disenso propio sin exclusiones. Eso exige una gran intensidad profesional, personal, conceptual y afectiva. Es la atención singularizada que no solo señala necesidades específicas, requiere respuestas desde edades muy tempranas, muy tempranas. Yo les animo a que desde no sé, nada más nacer, lo antes que puedan, se incorporen a una comunidad, la tienen en casa, ¿no? Pero a una comunidad educativa, una adecuada educación infantil, una tutorización específica, una programación cuidada, coordinada, evaluada. Es un despliegue de personas y de recursos. La competencia profesional es decisiva, pero la gran pedagogía es esta, darse y entregarse. Esto es lo que educa de verdad. Encontrarse a alguna persona cerca que se da y se entrega. Así que en este aprender, conscientes de que aprender es un movimiento, una relación, un acto de comunicación. Hay que aprender a esperar. O enseñarles a los chavales a que aprendan a esperar es una cosa tremenda, porque tienen la tendencia que tienen que ser aquí y ahora inmediatamente. Cuando digo los chavales me refiero a personas de todas las edades. Y por tanto, la existencia de los otros, de los demás, en última instancia, aprender a pensar y a decidir, a repensar, a reflexionar, a meditar, a examinarse, para educar y para ser educado. Esto lo escribí yo alguna vez y lo he visto y lo he repetido. Para educar y ser educado no basta la vista, se requiere la mirada. No basta el brazo, se precisa el abrazo. No es suficiente la voz, se necesita la palabra. No basta el oído, hace falta la escucha. Y esto requiere pensamiento. Es lograr una conciencia crítica y positiva capaz de procurarnos una nueva dimensión. Educarse es gobernarse, liderarse a sí mismo, sacar de uno lo mejor de sí mismo, no echarse a perder. Es injusto que personas que hemos tenido oportunidades y posibilidades nos abandonemos, nos echemos a perder, buscando intereses egocéntricos. Pero eso exige también la compañía y el esfuerzo de otros. Autoeducarse es propiciar entornos para desarrollar nuestras propias capacidades. Hemos confundido a veces especulativo con especulador y esto tiene un problema, que es que introducimos en la educación el lenguaje económico-financiero. Hablamos de cliente, hablamos de que sea rentable, hablamos de que resulte productivo. Así que la degradación de la lengua, esto ya es una cita, ¿no?, es síntoma de una degradación social y política. Frente al emprendimiento entregado al fundamentalismo del mercado se requiere, y para eso la universidad es clave, un emprendimiento inteligente, con compromiso social.
Una vez tuvimos un debate hace muchos años, cuando empezaba a hablarse de que en Europa había que hablar del espacio europeo de enseñanza superior. Decíamos, no, que no solo enseñanza, que es espacio europeo donde cabe también la investigación, tiene que ser espacio europeo de educación superior. Y bueno, efectivamente eso se logró, ¿no? Y ahora hablamos del espacio europeo de educación superior, constando que la universidad es también educación. Nosotros tuvimos la suerte de ser ministro, bueno, tuve de ser ministro de Educación y universidades. No porque las universidades no fueran educación, al revés, para que las universidades entraran en el ámbito de la educación. Y el debate era, ¿y qué es lo que distingue un estudio para que sea un estudio universitario? Pues tiene que tener tres cosas. Una, que procuren una formación integral, que dé también unos conocimientos específicos en algo y que tenga la capacidad para una actividad social o profesional. Capacita para una actividad profesional, te da una formación integral y te enseña alguna cosa, una formación específica. Esto exige un esfuerzo sostenido y consistente y esto hay que evaluarlo. Yo no sé cómo logramos a veces cambiar un sistema educativo sin haberlo evaluado. No digo cambiarlo por otro, sino sin haber evaluado el anterior. Frente al activismo legislativo, se requiere la evaluación de los procesos y ver qué procedimientos ha habido, qué medidas. Bueno, también llevamos años diciendo que lo que no se evalúa se devalúa, pero a mí siempre me ha sorprendido este afán innovador que se entiende como que quito todo lo que han hecho los demás, que vengo yo. Espera un poquito, vamos a ver qué han hecho los demás y vamos a escuchar lo que han hecho y vamos a ver, bueno, porque esto produce mucha insatisfacción social cuando contemplan que estas razones de la sustitución pueden obedecer a movimientos que no responden a verdaderamente convicciones educativas. Yo creo que entiendo que haya cambios de orientación o leyes que se deroguen, pero no me gusta que se sustituyan sin la evaluación rigurosa y desinteresada de los efectos y de sus impactos, o que estemos más preocupados por las demandas que por las necesidades sociales, que estemos más preocupados por los triunfos que por los más vulnerables. Un día hablaríamos de qué es eso de tener éxito, y qué es eso de tener éxito en la vida, y qué es eso de triunfar. Un día hablaremos de eso. No sé dónde, pero hablaremos. Lo que sí les puedo decir que la actitud crítica, la curiosidad ética, nosotros somos un espacio de libertad, de generación de nuevos caminos, son importantes así. La arrogancia yo siempre he creído que era una forma suprema de ignorancia. No hay que confundir el necesario amor propio. Mi madre me hablaba así, hijo mío, hay que tener amor propio. Yo digo, amor propio, he pasado años tratando de entender esa expresión bien y la comparto absolutamente. El amor propio no hay que confundirlo con la ambición desmesurada. Es también respetarse a sí mismo para trabajar sin prisa y sin miedo. No es solo crear condiciones, la educación, hay que crear también posibilidades. Y hay algunos que no las tienen. Hay que crear expectativas, hay que crear motivaciones, hay que dar formas de estilo, hay que estilizar la existencia. La capacidad no es algo estático, impermeable, que no dependa de las acciones y de las experiencias. Así que considero que la educación es la piedra angular de un cambio estructural ineludible para el progreso y desarrollo de nuestras sociedades. Y además es preciso que se dé un mensaje de ejemplaridad y de compromiso. Hoy, en tiempo de tantos lamentos, resultan imprescindibles. Nosotros en el Defensor del Pueblo recibimos 33.000 quejas al año. Pero no son lamentos, algunos se confunde. Que puede hacerse una queja como defensa de unos derechos, no digo de los que escriben allí, sino de los que valoran creyéndose que una queja, que es una reivindicación de tus derechos, es un lamento. Retengamos nuestras lágrimas. De lo que se trata, sobre todo, es dar respuesta a los problemas. Eso es responsabilidad. Y tenemos que vincular el conocimiento con la iniciativa social e institucional para realizar una tarea común y colectiva. Y una prioridad. Esta es nuestra prioridad. Y no es una prioridad ideológica, es una prioridad humana, que nace de un profundo humanismo, no de un humanismo convencional, de un profundo humanismo. Hay una prioridad, y esta prioridad es
los más vulnerables, los más necesitados, los más desprotegidos, los más indefensos, los más desfavorecidos, los más pobres y los más pequeños. No solo en edad ni en riquezas, sino también en posibilidades. Así que en la educación, como en otros ámbitos de la vida, coexisten distintas concepciones razonables de que lo que podría considerarse una buena educación. Claro, ponerse delante de uno a hablar de educación y empezar a pensar que el otro puede tener perspectivas razonables, dice alguno, es que te falta firmeza. Bueno, yo creo que es otra cosa. Es tener una idea de pluralismo educativo, porque un ordenamiento justo de las condiciones institucionales permite que todas las personas puedan disponer de las mismas posibilidades de aprendizaje. Luego cada uno llegará hasta donde llegue, pero tienen que tener las mismas posibilidades. Si empezamos a hacer una carrera y tú empiezas 20 metros antes y yo detrás, y además yo voy con 20 kilos a la espalda, con los ojos vendados y una pierna atada, y dice, adelante, a correr. El que no triunfa es porque no ha corrido mucho. Y digo, bueno, pero ¿habrá algún factor que impida? Bueno, esto lo saben mejor que yo todos ustedes. El compromiso hace que toda la sociedad ha de buscar un consenso amplio y tenemos que debatir sobre las condiciones que pueden hacer efectivo el derecho a la educación y contribuir al éxito educativo. Cuando decimos que la educación necesita estabilidad, de acuerdo. Estabilidad no para quedarse quietos, estabilidad para mejorar. No estamos aduciendo una especie de fijación en un modelo sin más cerrado. Algunos cuando han puesto su modelo dicen, es que hace falta estabilidad. Y se refieren a que no lo mueva nadie. Pero tienen que ser modelos abiertos para poder ejercer exactamente el derecho a la educación. El consenso social y político en educación es imprescindible. Es verdad que necesitamos tener en cuenta también las competencias, pero el acuerdo ha de permitir que los diferentes gobiernos que se configuran en las diferentes comunidades autónomas apliquen una serie de medidas fundamentales para superar los principales retos de nuestro sistema educativo. Voy a citar un artículo de la Constitución, nuevamente con perdón, y es aquel que dice: el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas, de tal manera que el principio de la unidad y de la autonomía entre nacionalidades y regiones tiene un fundamento radical en la solidaridad entre ellas. Y esto es muy importante tenerlo bien en cuenta, que perdida esa solidaridad, pues ya se abren otros debates que no quiero entrar en ellos porque serían ya expresamente políticos. También tiene que haber un acuerdo que incluya a los agentes sociales, a los agentes educativos, que lleguen a los centros facilitando la cooperación de todos para realizar proyectos educativos eficaces. Pero todo esto exige una cultura y nos tenemos que preguntar qué significa acordar. Con quienes no piensan como nosotros y saber que el mayor enemigo del acuerdo es la voluntad de no quererlo. Yo digo a los que no quieren el acuerdo es que no saben las dificultades que tienen, infinitas. Queriéndolo es muy complicado, sin quererlo, pues es imposible. A veces el escepticismo respecto del acuerdo no es sino una irresponsabilidad. Y aquí, que es un lugar de mucho conocimiento, con permiso de todos los presentes que nos acompañan en las paredes, conviene no olvidar que en el corazón de la palabra acuerdo está precisamente la palabra corazón. Corazón, cor cordis. Asimismo que está la palabra corazón en la palabra coraje. Y esta relación entre acuerdo, coraje y corazón nos lleva a subrayar que hace falta valor y valía para que haya un acuerdo. El coraje mayor es el coraje de acordar. Hace falta mucha valentía para acordar, para procurar que, nuevamente la palabra corazón, la concordia y la convivencia social. La importancia también de pactar los desacuerdos. Saber, bueno, sobre esto, pues claramente no vamos a llegar mucho más lejos, pero bueno, pues esto, vale. Pues vamos a ver hacia dónde podemos llegar, pero hay algunos que nada más sentarse ya te empiezan a esgrimir los desacuerdos. A esgrimir
un momento, que conste antes de que nos sentemos que yo no estoy de acuerdo, digo, perdona, pues mire, tranquilícese, serénese y cuando se encuentre mejor nos reunimos. Por eso el equilibrio, la armonía, la serenidad, no son indiferencia, son un modo radical de atención y de contemplación. La audacia de ser moderado no es la ausencia de decisión, es un modo de decir, la mesura cultiva la prudencia en vez del miedo. La mesura no es una actitud o una cosa de carácter, es algo que debe cultivarse, algo que debe buscarse y encontrarse a través de la educación. Todos somos capaces de encontrar obstáculos, de señalar dificultades. Yo conozco mucha gente que es perito en desanimar. Experto, vamos, verdadera gente con una experiencia extraordinaria en desalentar. Porque el pacto no es simplemente una meta. Hay que recuperar la idea de pacto como generador de un espacio. Acordar no es ir a un lugar ya existente, como si todos de excursión cantando ahí vamos a un lugar que es el lugar del acuerdo. No existe ese lugar. Hay que elaborarlo, y hay que elaborarlo con mucha dedicación, con mucho trabajo, y exige mucha generosidad y mucha inteligencia práctica. Vivimos, recuerdo, en un Estado de las autonomías, y el acuerdo ha de ser interterritorial, entender la riqueza y diversidad de nuestro país no como un problema, sino como algo que fecunda y da realismo a quienes somos. Quizá habría que empezar por tener la modestia de pactar los modelos y las reglas de juego. A veces uno, en sus ensoñaciones, cree que habría que hacer una ley de educación breve, donde esté definido las reglas de juego, el campo de juego, pero donde no estén contados todos los partidos. Los partidos hay que jugarlos, pero tiene que ser con unas reglas de juego que no se cambien cada vez. Si cuando llevan 10 minutos jugando dicen, un momento, a partir de ahora vamos a llamar offside a otra cosa, el córner va a echarse desde el centro del campo, pero espera, ¿no será mejor que nos dejen un poco jugar la partida? Pero las reglas de juego se pueden pactar y desde luego los modelos también. Y no pensar que esto es algo absolutamente cerrado. Tiene que tener estabilidad, pero la estabilidad significa que quizás se pueden hacer modificaciones. En algunos países tienen una ley de educación que pasado cierto tiempo pues van haciendo diversas modificaciones, pero el campo de juego no se pone en juego cada vez que se juega. Y por eso la base tiene que estar asentada. Es un instrumento para desarrollar capacidades. También estimo que el pacto tiene que ser un pacto de nuestras palabras, un pacto de nuestro lenguaje, un pacto para no poner obstáculos a través de nuestros discursos, un pacto de conceptos, por ejemplo, entre calidad y equidad, por ejemplo, entre igualdad de oportunidades y esfuerzo, por ejemplo, entre la consideración de la evaluación como un obstáculo para superar pruebas o para evaluar para mejorar. Por eso tenemos que criticar la privatización de ciertas palabras. El combate sobre la educación es un combate a veces de conceptos, sobre todo de palabras. Aquí están los de la bandera del esfuerzo, y aquí están los de la bandera de que cada uno haga lo que quiera. Pero si eso no es así. Palabras como esfuerzo, responsabilidad, eficacia o transparencia no pueden utilizarse como arma arrojadiza política. Creo que es decisivo hacer las cosas por convicción, pero también creo que hay que hacerlas por pragmatismo social y político. Tenemos que tener un sistema más flexible. No digo menos riguroso, digo menos rígido. Creo que aquí se habla tan extraordinariamente el castellano, sabemos distinguir, ¿no? Cuando estamos diciendo que sea flexible, no estamos diciendo que no tiene que ser riguroso, estamos diciendo que no tiene que ser rígido. No se trata de recuperar lo sucedido hace años, yo no hablo con la nostalgia de algo de hace unos años, no tengo ninguna nostalgia. La sociedad cambia a mucha velocidad y Daniel Innerarity nos dijo que hay que introducir el futuro en nuestras decisiones. Para que el pacto sea posible y eficiente, hay que centrarse en aspectos educativos.
sea, si cuando nos sentamos para hablar de educación, uno se llega y dice, bueno, antes de hablar de educación, deberíamos hablar si debe haber comunidades autónomas. Digo, mira, esto es un tema interesantísimo, pero debátalo usted en algún otro lugar, porque aquí es importante que hablemos de educación infantil, de formación profesional, de conocimiento de idiomas, de la adquisición de competencias y aptitudes, no solo de conocimientos, de la necesidad de las nuevas tecnologías y qué hacemos con eso, de lo que significa una educación en valores y en especial de lo que significa una escala de valores, porque aquí valores tenemos todos un montón. Todo se ha puesto perdido de valores. Esto es un mercado de valores. Lo que importa es la escala de los valores. Y por eso es indispensable reconocer que la educación no es formar dóciles empleados, no se reduce a eso, sino formar ciudadanos y ciudadanas activas y libres y desarrollar todas nuestras potencialidades. Acabo pronto. Hace falta situar a la comunidad educativa, como he dicho, en el corazón del pacto, profesores, maestros, padres. Hay que partir de un diagnóstico común. Hay datos sobre eso en Europa y estrategias. Y si resumimos lo que no lo voy a hacer, yo voy a decir una serie de posibilidades y horizontes en la línea de ir acabando, que podrían otros entender que son objetivos, y los voy a casi a enumerar, ¿no? Todos los estudiantes tienen que finalizar la educación obligatoria con conocimientos, competencias y valores básicos para su desarrollo personal y profesional, para su continuidad, en su caso, en estudios posteriores, en el marco de la formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida. La equidad y la excelencia se logran en todos los niveles educativos, se tienen que lograr en todos los niveles educativos. Y hay que evaluar los resultados del alumnado y el funcionamiento del sistema, factores imprescindibles para mejorar la calidad de la educación. Que todos los estudiantes continúen su formación como mínimo hasta los 18 años. Alguno dice, pero bueno, ¿cómo se ve que usted no da clase en bachiller? ¿Hasta los 18 años? Yo no he dicho eso, he dicho que continúen su formación. No he dicho otra cosa, que eso es algo distinto, porque hay que flexibilizar las diferentes ofertas formativas, fomentando el aprendizaje a lo largo de la vida y ofreciendo alternativas que permitan compatibilizar formación y empleo. La formación profesional, amplia y flexible. El uso de las tecnologías de la información, sí, pero que son instrumentos habituales de trabajo, de acuerdo. Pero no tienen que ser exclusivos, ni tienen que ser excluyentes, tienen que integrarse y compatibilizarse con otras formas y modelos. Que haya medidas para que todos los jóvenes se expresen con corrección, al menos en un idioma extranjero, y que eso se sostenga en el conocimiento y el amor a la lengua materna. Un día, hablando en una universidad, dije, para ser buen periodista hacen falta 3 cosas. Una, que te importen los otros. 2, era una facultad de periodismo. 2, que te importe la palabra. Y 3, que te importe la verdad. Y levanta un alumno la mano y todavía estoy temblando y dice, perdón, ¿y qué tiene que ver el periodismo con la verdad? Bueno, ahí lo dejo. Que se consiga también que todos los centros sostenidos con fondos públicos, los públicos y los privados concertados, garanticen un servicio educativo de calidad sin discriminación alguna, con autonomía de funcionamiento, con los medios necesarios para atender a todo el alumnado y con equipos de dirección con mayor profesionalidad. Es verdad que el idioma extranjero, he dicho que se tiene que sostener la lengua materna, ¿no? Hay que amar la propia lengua, la lengua en la que hemos nacido y crecido, los primeros afectos hemos sentido. A veces estamos hablando del amor al conocer otros idiomas, que me parece imprescindible, lo digo, pero no amamos y queremos y hacemos valer nuestra propia lengua, la lengua de nuestros primeros afectos. Que la enseñanza universitaria se promueva la excelencia, la investigación, la innovación, la transferencia del conocimiento, la igualdad de oportunidades, la difusión de la cultura científica y humanística. Que se asegure que nunca, ningún estudiante, jamás, se vea privado de continuar estudiando por falta de recursos económicos. Nunca, jamás tiene que ocurrir en este país. Hay muchos de ustedes que igual no han tenido la oportunidad de estudiar precisamente por eso, y que tienen el placer de ver que tal vez sus nietos o sus hijos están estudiando. No puede ocurrir que nadie, por razones económicas, se quede sin estudiar. Hay que fortalecer el sistema de becas y ayudas para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad española y estimulando la mayor rendición del alumnado.
Que se logre promover una mayor implicación de las familias y los medios de comunicación y que todo el profesorado y todo el alumnado, con sus derechos y deberes, pues en una sociedad participativa y democrática intervengan para lograr ese gran acuerdo. Que el profesorado disponga de la preparación necesaria para hacer frente, yo creo que tiene una gran preparación, pero que puedan hacer frente a las necesidades actuales y futuras de la labor docente, en aspectos muy difíciles, en aulas con una gran pluralidad, y donde a veces están solos y que tienen que trabajar en condiciones que deben ser más óptimas, y que se asegure la educación inclusiva, el reconocimiento de la diversidad y la interculturalidad, la plena incorporación en condiciones de igualdad y las necesidades de apoyo. Bueno, esto es lo que yo quería decirles, que la educación compensa las desigualdades, que el pacto social tiene que ser también un pacto del conocimiento, que la educación es el mejor legado. Si no, todos los que están aquí son millonarios, que puede ocurrir, a veces pasa que vas a un sitio y todo el público no es millonario. Dejen a sus hijos, a sus nietos el mejor legado, que es lo mejor que hemos recibido, lo mejor que hemos hecho y lo mejor que podemos hacer por la equidad de nuestro país, si lo amamos. Y además, la calidad y la excelencia son componentes esenciales e indisolubles, pero la verdadera excelencia implica el máximo desarrollo de la oportunidad y la posibilidad. Por lo mismo hay que tener en cuenta la implicación en las condiciones familiares y sociales, la implicación de toda la comunidad educativa. Es muy importante la comunidad educativa. No se puede hacer nada sin ella. No hagamos pactos sin la comunidad educativa. Y menos si hablamos de la reforma del sistema educativo. Y hablar de la comunidad educativa es también hablar de los padres, de las madres, de la participación, de toda la sociedad. Y también, porque siempre si te descuidas en un sitio de estos hay alguien que pertenece a alguna organización o a alguna asociación, y también la importancia grande de las organizaciones y de las asociaciones. No son algo lateral, es la reivindicación del espacio y de nuevas formas de participación social. Y todo lo que les he dicho se resume en lo que voy a decir ahora en una frase. Puestos a ver en la educación, yo oigo hablar de todo, pero a veces no vemos lo que es el sentido último y la razón de ser de la educación. La labor va por ellos, va por ellas, es por ellos y por ellas, por los niños, las niñas, los chicos y las chicas, por los jóvenes, los estudiantes. Porque tenemos una voluntad, la voluntad de que sean personas con plenitud de posibilidades, incorporados en contextos de afecto y de valores, y capaces de una vida digna y gozosa. Y por eso sí que merece la pena hacer un esfuerzo. Muchas gracias.